Muy buena familia, bienvenidos al canal de Fran Martín FX. Bienvenidos a una nueva clase, la clase número 8 del curso de trading avanzado. Esta es la última clase y os voy a enumerar los temas que vamos a tocar hoy. Como primer tema, ciclo de mercado. Segundo tema, inducción de punto de interés. Tercer tema, ejemplos de estrategia. Cuarto tema, estrategia de liquidez. Quinto y último tema, swing, neutralización de liquidez, inducción y alineación de fractales. Con esto acabaremos. Espero que todo esto que os voy a comentar en esta clase os sirva ya para tener un buen entendimiento de cómo funciona el mercado. Al menos explicado por mí, cómo veo yo cómo se mueve el mercado. Y nada, vamos a darle caña. Comenzamos por el primer tema, que es el ciclo de mercado. El ciclo de mercado. ¿Cómo actúa el ciclo de mercado? Bueno, vamos a ponernos en temporalidad de un día. Y os voy a explicar en temporalidad de un día, diaria, qué es lo que sucede en cada zona. Como siempre explico, el precio tiene una misión siempre. Siempre tiene una misión, siempre lo explico. Y es ir de un punto, del punto 1 al siguiente punto, que es del punto A al punto B, ¿vale? Siempre tiene esa misión. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es saber interpretar en una estructura de alta temporalidad como es la de diario. Tenemos que saber interpretar en qué momento estamos del ciclo de mercado, ¿vale? Estamos en una inducción mayor, en una inducción menor, en una inducción media. ¿Qué está haciendo actualmente? ¿En qué momento estamos operando? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y por qué voy a recalcarlo bastante? Porque saber en qué momento estamos del mercado nos va a ayudar a saber interpretar en qué dirección se puede dirigir el activo. Por ejemplo, si yo ahora mismo estoy en el punto más alto de la estructura diaria, ¿qué pensáis que puede pasar? Si el precio está justo llevándose la liquidez de este punto, el punto más alto de la estructura diaria, pues que saque la liquidez como misión que tenía ahí, sacar la liquidez de ese punto, ¿vale? Ese punto tan alto, y de esa zona irse para la siguiente zona de liquidez. Siempre funciona así el precio. Va de un punto A al punto B, vuelvo a repetir, saca liquidez en un sitio, se apoya en un fair value gap en la siguiente dirección, o va a por el siguiente punto de liquidez como objetivo que tiene el precio. Nos podemos guiar muy bien por la estructura diaria, porque si miramos la estructura diaria nos está guiando viendo cómo el precio se está encaminando hacia un sitio. Si yo veo la estructura diaria que está haciendo este movimiento, ¿qué creéis que estamos operando? Estamos operando una tendencia bajista, porque el precio ha sacado liquidez de un punto muy importante, ¿vale? El punto más alto de la estructura diaria, y ahora está retrocediendo porque va a sacar un nuevo punto de liquidez. ¿Dónde va a rebotar lo que es el activo? Pues en un punto importante de la estructura. Aquí se ve muy claro. El precio retrocede fuertemente, ¿vale? Hace un impulso bajista, ¿vale? Una distribución bajista, mejor dicho, una distribución bajista, y llega hasta este punto de aquí, que es un punto importante de la estructura diaria, y aquí es donde recoge liquidez y hace un pequeño impulso alcista. ¿Cambia de estructura? No ha cambiado de estructura. En diario seguimos bajista, pero aquí lo que hace el precio es recoger liquidez de esta zona, hace un pequeño retroceso para coger liquidez, ¿vale? De una zona importante. En este caso, la dirección también la tomamos con los fundamentales, porque depende de lo que esté pasando en ese momento en el mercado, pues el precio puede retroceder más o directamente recoger liquidez de un punto y irse para abajo directamente. ¿Es fácil operar un retroceso? No, es muy complicado operar un retroceso. Yo lo hago, sí, pero ya porque tengo una bastante experiencia en el mercado y sé cómo tengo que operar el retroceso.
Sé cuándo me tengo que meter, cuándo me tengo que salir, qué puntos tengo que buscar y lógicamente no voy a buscar una operación muy larga en un retroceso de la tendencia porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería explicar y que quería que entendierais, que entendáis. Ya está. Básicamente es eso. En diario os podéis posicionar, os podéis guiar y podéis saber en qué momento estáis. Si yo estoy operando un retroceso, vuelvo a decir, y lo vuelvo a recalcar en todas las veces que haga falta, aunque me digáis que soy pesado, no puedo buscar una operación muy larga, ¿vale? Eso es de no tener mucha cabeza. ¿Por qué? Porque vamos contra la tendencia. Si vamos contra la tendencia, no tiene ningún sentido buscar una operación larga, porque vamos contra la tendencia. ¿Vale? Ya está. No creo que haya que dar más explicaciones. Si vas a favor de la tendencia, sí puedes buscar una operación más larga, de más largo recorrido. Fijaros también en este punto de aquí, este punto de aquí, que fue el punto de 1,033, fue otro punto importante en el que el precio recogió esa liquidez y dio un pequeño retroceso. Y dirás, ¿por qué el precio no cogió esta liquidez de aquí y fue la que le hizo hacer el retroceso para seguir cayendo, para seguir con su tendencia? Pues básicamente porque los fundamentales en ese momento apoyaron que un retroceso fuera mayor y que la liquidez en el punto en que nosotros esperábamos que rebotara no era suficiente para que el precio ahí tomara ese punto de liquidez y siguiera haciendo un retroceso, ¿vale? Porque el precio no cae ni sube eternamente. Va haciendo sus retrocesos, va siguiendo pues el ciclo de mercado y así es como nos vamos guiando nosotros de la estructura y de lo que va haciendo el precio. Me gusta mucho la temporalidad de diario. Me guío mucho por diario. Esto es bastante extenso. Da para una clase entera de 40 o 50 o una hora incluso, porque son muchas cosas que hay que explicar de este tema de ciclo de mercado. Entonces, lo vamos a dejar para otra clase y hacemos una clase exclusiva solo de ciclo de mercado, ¿vale? Lo haremos más adelante, no os preocupéis, que lo traeré al canal, esa clase. Vamos a pasar al segundo tema. Segundo tema, inducción de un point. Vamos a ver si vemos aquí un ejemplo. Bueno, voy a poner yo un ejemplo. Vale, voy a explicar lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una estructura de HTF, ¿vale? Que sería, por ejemplo, H4, temporalidad de 4 horas. Que lo que ha hecho ha sido crear una estructura, ¿vale? Una estructura en la que el precio ha dejado una liquidez aquí interna, que este movimiento de aquí se lleva esa liquidez, ¿vale? Barra esta liquidez. Deja aquí un punto de interés, ¿vale? He marcado este punto de interés, que todavía no lo he puesto aquí. Bueno, ahí se ve claro. Voy. Entonces, esto es HTF, ¿vale? Estructura de alta temporalidad. Aquí nos deja, esa estructura de alta temporalidad nos deja liquidez interna. Este movimiento barre esa liquidez interna, entonces recoge liquidez, induce toda esa liquidez, toca el punto de interés. Y cuando toca el punto de interés, vemos que en LTF, ¿vale? En baja temporalidad, en M15 o M5, nos rompe la estructura, ¿vale? Nos rompe la estructura. Véase, ponle un shock, ¿vale? Nos rompe la estructura. Y cuando nos rompe la estructura, nos confirma, esto es una confirmación de que el precio quiere cambiar de tendencia. Aquí veíamos una tendencia alcista, esto induce, se lleva la liquidez. Y cuando saca la liquidez importante de toda esta zona, el precio rompe la estructura o hace un cambio de tendencia en M15 o en M5. Me suelo fijar más en M15, pero en M5 también serviría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos rompe la estructura, ¿qué buscamos? Yo suelo hacer esto, buscar desde el punto alto al punto bajo un retroceso de Fibonacci. Y suelo entrar entre la zona 0.61 y la zona 0.88. Ahí es donde busco mi punto de entrada. Eso es lo que yo diría que nos podríamos guiar, ¿vale? Y podríamos interpretar cuando es una inducción de un POI. Esto sería la inducción de un POI. Esto es súper importante que os fijéis, porque de esta manera
estamos sabiendo interpretar qué es lo que puede pasar en el mercado. ¿Será siempre el 100%? No. Pero al menos nos estamos guiando por lo que nos está marcando en ese momento el mercado, lo que creemos que nos está marcando el mercado. Entonces, yo creo que esto es uno de los mejores, de las mejores inducciones que podemos ver de un punto de interés, una recogida de liquidez y un punto de interés en HTF, ¿vale? Y aquí en M15, como he dicho, vemos un shock, un cambio de tendencia. Esperamos ese retroceso y nos metemos en la operación. ¿Dónde pondríamos la operación? Pues la podríamos poner más o menos por aquí y ponemos el stop justo por encima de ese alto que ha provocado la estructura de M15, el último alto, ¿vale? Y buscaríamos el TP justo por debajo del último bajo. Espero que haya quedado claro esto. Vamos a pasar al siguiente tema. Vale, pasamos al siguiente tema. Ejemplo de la estrategia. Os voy a explicar un setup, os voy a explicar una operación que tomé la semana pasada y eso lo voy a tomar como ejemplo para explicaros uno de mis setups favoritos. El precio en Asia lo que hace es barrer una liquidez importante, que era la liquidez del día anterior, ¿ok? Barre la liquidez del día anterior, ¿veis? Que este es el punto más bajo, que es el PDL. Empieza a rebotar, empieza a hacer impulsos alcistas, llega aquí la zona en la que ya me empiezo a fijar porque es mi horario de operativa, y el precio lo que hace en temporalidad de M5 nos barre la liquidez, neutraliza la liquidez de toda la acumulación esta, nos hace un impulso, nos rompe la estructura o hace un cambio de tendencia y fijaros lo que hace justo en esta zona, rompe, retrocede y en la zona 0.61 Fibonacci, que lo he explicado antes, que mi zona de entrada favorita es entre el 0.61 y el 0.88 de Fibonacci, justo en el 0.61 de Fibonacci reacciona. Cuando yo veo que hay una reacción tan fuerte, es justamente cuando determino que voy a entrar al mercado en esa operación. ¿Dónde pongo mi entrada? Pongo mi entrada justo cuando veo la reacción del mercado, a la dirección que yo estaba buscando, y pongo el stop justo en el último bajo de la inducción de liquidez que ha hecho en este punto. Es una inducción menor, ¿vale? Y aquí podéis ver que hay una clara neutralización de liquidez. Cuando vemos esta neutralización de liquidez y vemos este impulso, ya podemos determinar que el precio va a cambiar su tendencia. Y también, otro de los puntos importantes que podemos determinar también y tenerlo claro, es que en este punto de aquí había hecho una recogida de liquidez de un punto importante como el PDL. Y cerró un gap que había en esta zona. Otro de las cosas que no había comentado es que teníamos esta zona de aquí, que es el precio de apertura, como posible punto de liquidez. En el momento que el precio reaccionó, tocó esta zona, yo puse el break-even y yo busqué mi TP en esta zona de aquí, que fue el último alto de la sesión de Nueva York. Ahí es donde busqué mi take profit. La operación salió casi perfecta, perfecta, de hecho se fue directamente al precio, o sea, al TP, y es uno de mis setups favoritos. Primero, ¿qué tenemos como setup favorito? Toma de liquidez en punto importante. Segundo, objetivo de liquidez cercano en la dirección. Tercero, cambio de tendencia en estructura de LTF, en baja temporalidad. Segundo, entrada en un Fair Value Gap o en un retroceso de Fibonacci. Me gusta mucho entrar en un Fair Value Gap. En este caso no entré en un Fair Value Gap. Seguramente que si miramos en 3 minutos a lo mejor sí que hay un Fair Value Gap. Pero si tienes reacción en 0.61 suelo entrar siempre. Si veo este tipo de reacción siempre suelo entrar en la operación. ¿Alguna vez me llevaré esto porque me engañe el mercado? Pues seguramente que sí. Vale, vamos para el cuarto tema. Estrategia de liquidez. Los fractales de diferentes temporalidades. Pues mira, me imagino que todo el mundo sabe lo que es un fractal. Y si no lo sabes, te lo voy a explicar muy rápidamente. Un fractal, un claro ejemplo de un fractal, ¿vale? Es esto. ¿Esto qué es un fractal bajista? Porque todo este movimiento ha roto la estructura. ¿Qué hacemos aquí con este fractal? Pues intentamos operar ese fractal, intentamos meter una operación en la dirección que nos está marcando el mercado. ¿Ok? En este caso es en temporalidad de H4, pero si bajamos, eso es otra de las cosas que seguro que os
os suena, os lo han dicho en algún momento. El mercado en todas las temporalidades tiene fractales que son exactamente iguales. Unos los puede ver de mejor manera, otros los puede ver de una manera un poco menos vistosa, pero en todas las temporalidades el mercado es fractal, como la palabra dice, ¿no? Es fractal. En todas las temporalidades se ve lo mismo. Si bajamos a M15, vemos exactamente lo mismo. ¿Veis? Vemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo estamos en la otra temporalidad, en H4, lo veíamos pues de una manera diferente, incluso se puede ver mucho más claro. Pero en M15 estamos viendo exactamente lo mismo. Un fractal bajista que ha roto la estructura y aquí nos está haciendo el movimiento para buscar un retroceso y seguir con la tendencia. ¿Ok? Espero que esto haya quedado claro. Y pasamos a los puntos de liquidez. Ya los he puesto y los he marcado un montón de veces. Nosotros tenemos que ir buscando puntos de liquidez a favor de nuestra tendencia. Si aquí sabemos, en H4 hemos visto que la tendencia es claramente bajista, pues vamos a buscar puntos de liquidez en nuestra dirección. ¿Cuál es la dirección? Dirección bajista. Pues entonces, en este movimiento, en este retroceso, nosotros buscamos un pequeño cambio de estructura, como sería este. Aquí el precio rompe y nos da un pequeño retroceso para irnos a este punto de liquidez que tenemos aquí, que es el punto de la estructura de M15 más bajo que tenemos en este fractal. Este es el punto en el que nosotros buscaríamos nuestro take profit. ¿Hace falta ponerlo justo en el punto de liquidez? ¿En el punto más bajo? No. Yo no suelo hacer esto. Ya lo he comentado muchas veces. Último punto que quiero comentar, el quinto punto. ¿Qué son las suites? ¿Vale? Las neutralizaciones de liquidez. Vamos a ver si tenemos por aquí un ejemplo. Esto podría ser una suite. ¿Vale? Aquí hay una barrida de liquidez por parte de esta inducción. El precio induce, se lleva la liquidez de esta zona, hace una pequeña acumulación y da el movimiento bajista, ¿vale? Eso es una inducción de liquidez, una suite. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues esto lo podemos interpretar en diferentes temporalidades. No hace falta que sea en H4. Lo he marcado en H4, pero lo podemos mirar en otra temporalidad. A ver, vamos a ver Bueno, el ejemplo que he puesto antes. Una neutralización de liquidez es esta, ¿vale? Eso es una suite. En baja temporalidad, pero es una suite. El precio hace una acumulación, saca liquidez de la zona de arriba, baja para abajo, hace una barrida de liquidez, neutraliza la liquidez de esta zona, y ahí es cuando empieza a hacer el movimiento, los impulsos alcistas. Una vez ha hecho la neutralización de liquidez. Eso es una suite, ¿vale? Al final, ¿qué son las inducciones de liquidez? ¿Vale? Como vemos que aquí hace una inducción de liquidez. Las inducciones de liquidez atraen capital, ¿vale? Atraen capital, intentan despistar a la gente para decir, nos vamos en esta dirección, pero justo lo que ocurre es que cuando ya el precio ha tomado una zona importante, como en este movimiento de aquí ha tomado liquidez de este punto importante, empieza a hacer una acumulación y luego llega una distribución, aunque aquí estoy viendo que hay otra neutralización de liquidez, otra inducción. Pero justamente cuando hace esa inducción empieza el movimiento bajista. ¿Lo veis claramente? Cuando hace esta inducción, que es la inducción importante, empieza a hacer el movimiento bajista. ¿Por qué? Porque el precio ya ha recogido liquidez, la liquidez importante que tenía como misión recoger, y cuando recoge ese punto hace ese movimiento bajista y se va en la dirección en la que el precio en alta temporalidad está marcando. Tenéis que tener muy claro dos cosas. Primero, tenemos que mirar la estructura de alta temporalidad para saber qué es lo que estamos operando. Tenemos que alinear los fractales. Tenemos que mirar H4 para saber en qué momentos estamos en el mercado. Y luego tenemos que mirar la temporalidad de M15, por ejemplo, a mí me gusta mirarlo mucho, para saber en qué punto tenemos que entrar. H4 como dirección, o H1 también podemos mirar como dirección, y empezar a buscar nuestros puntos de entrada en M15 y en M5. ¿Ok? Bueno, pues acabamos la clase.
Este era el último punto que quería comentar. Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, lo dejáis en comentarios y yo encantado de resolver esa duda. Que vaya muy bien, familia. Hasta luego.